Buenas noches, no me cambié el nombre, acá estoy, por fin. Estaba queriendo Hola, entrar, profe. mi computadora está medio en desuso. Acá estoy. Ahora sí soy yo, hace un ratito era mi hija, el nombre. ¿Cómo están? Bien, todo bien, ¿y vos? Muy bien. Bueno, Qué bueno. perdón la demora, acá estoy. Igual somos re poquitos, 18 somos, nada más. Pero yo tenía ganas de meterle porque la bolilla más importante es la que tenemos para tratar en la parte de seguros y, y quería ver cuánto le podíamos meter. ¿Están listos para meterle a fondo? Sí, sí, ahí vamos. Bueno, escúchenme, perdón la demora, vamos a compartir ya. No sé quién, pensé que yo estaba como anfitriona. A ver, ¿quién quedó como anfitrión de la reunión? Siempre el secretariado académica, pero no dejaron a nadie. Me parece que no, no me dejan, no, sería muy gracioso. Ahí me fijo y le mando un mensaje a alguien del centro. Dale, porfa. A ver, capaz que. A ver, no, eso. Andás a ver quién ha quedado como anfitrión. Porque. Pasa que entran, se ponen a grabar y después salen, entonces no ponen a nadie. Sí, pero el problema es que a mí no me permiten compartir y yo les estaba haciendo, les había hecho todo un PowerPoint. Ahí ya me contestó Juliana. Bien, ¿qué hacen? ¿Me dejan a mí como anfitriona? Sí, te ponen a vos. Entran desde la cuenta de secretaría y te ponen a vos. Bueno, esperemos que me pongan, así puedo compartirles. Porque, bueno, más que nada es todo Lilla 10, ¿sí? Es todo ley de seguros. Pero tengo muchas ganas de compartirles una pantalla porque les había hecho un montón de cosas. Vamos a empezar un poquito a charlar. Nosotros nos habíamos quedado de la bolilla 10, que es la más larga, la de más contenido, la de cosas más nuevas. Nos habíamos quedado, Sofía, avísame si ya me ponen como anfitriona porque estoy Sí, queriendo sí. compartir y no puedo. Ahí me puso que ahí entraba. Eh, Estábamos hablando sobre la parte de la historia del seguro, nos quedamos en esa clase presencial, ahora sí. Eh, no sé quién entró por secretaría académica, les pido déjenme. Ay, perfecto, soy hospedadora ahora, ya comparto. Nos habíamos quedado, ¿pueden ver esto ahora? Chicos, confírmenme Está nomás. cargando. Ok. Ahí está, ahora sí. Nos habíamos quedado en el punto C, más que nada, en la parte donde un poquito les empezó a hablar de la actividad aseguradora y la ley de defensa del consumidor. Eh, Sigo por este lado. Tengo algo en el chat. Ay, gracias, secretaria académica. La historia de amor y odio de la Ley de Defensa del Consumidor y la Ley de Seguros viene de mucho antes de la reforma constitucional. Ya en el año 1986 había un fallo de la Cámara Nacional de lo Comercial de la Sala A que decía que tratándose de un contrato de adhesión, el contrato de seguros, las cláusulas imprecisas, dudosas, abusivas, deben interpretarse en contra de quien las redactó. Después, firma con Columbia, decía, si alguna duda plantea la póliza, corresponde estar por la obligación del asegurador, ya que ésta redactó el contrato y estuvo más en condiciones de señalar con precisión el límite de sus obligaciones. Ahora bien, ahí está, perdón. La historia sigue con la que ya conocen en el 94, con la constitucionalización del derecho del consumo, al ser incorporado en el artículo 42. Y dentro de las, se establece o se consolida la relación de consumo. En cuanto a qué era una relación de consumo, porque el planteo de todos aquellos que estudiamos el derecho de seguros todos los días, nos planteamos muchas veces si la relación de consumo, o sea, si la relación de seguros puede estar dentro del
conjunto de la relación de consumo. Encontré este concepto que Lorenzetti en su libro Consumidores dice que se trata de la relación de consumo de modo que abarque todas las situaciones en que el sujeto es protegido, antes, durante y después de contratar, cuando es dañado por un ilícito extracontractual o cuando es sometido a una práctica del mercado, aun cuando individualmente o cuando lo hace colectivamente, siendo la relación de consumo el elemento que decide el ámbito de aplicación del derecho del consumidor, debe comprender todas las situaciones posibles. Como pueden ver, ya este concepto nos infería que para Lorenzetti claramente una relación de seguros podía entrar dentro de la relación de consumo. El tema es que, como yo les explicaba la semana pasada, acá y en cualquier rama del derecho se van a encontrar que no todo es ni negro ni blanco. Hay muchísimos matices de grises. Y es difícil encontrar el punto medio, que sería el ideal. Siguiendo con la jurisprudencia, un cambio grande fue la constitucionalización del derecho del consumo, perdón, es agua, por las dudas. Pero los fallos que vinieron consecuentes con lo más moderno fueron el primer fallo fue Buffoni, y bueno, Barreiro con Transportes Metropolitanos y Ortega con Transportes, perdón. Y después vino Buffoni. En Barreiros y en Barreiro y Ortega, perdón, lo que se discutía era la famosa nulidad de la cláusula de la franquicia. ¿Sí? La franquicia era de $300.000 por ocurrencia, y la franquicia abarcaba lo que era transportes metropolitano General Roca, o sea, el tren Roca directamente. Imagínense que $300.000 por ocurrencia. En el año 2006, que ocurrió ese fallo, era una franquicia demasiado alta, no alta, demasiado, a mi entender. Dentro de toda la jurisprudencia que fue, bueno, los juicios fueron siguiendo su camino hasta llegar a la última ratio, donde la Corte, perdón, acá la cámara comercial en la sala A dijo que en síntesis corresponde declarar la nulidad absoluta, parcial, de pleno derecho de la cláusula abusiva, en cuanto establece una franquicia cuantitativamente irrazonable, que desnaturaliza el vínculo contractual y contraría el orden público, la moral, la buena fe y sus derivados, como ser la doctrina de propiedad, el ejercicio regular de los derechos, las normas legales relativamente imperativas, los principios esenciales que informan y gobiernan el derecho positivo, la finalidad económica y jurídica de tipo contractual seleccionado por las partes, en tanto perjudiquen la posición contractual del asegurado y los terceros damnificados. Entonces, la Cámara, al decretar esta nulidad de la cláusula por abusiva, lo hizo en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor. No se olviden que el artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor establece dentro de un detalle y un listado de cláusulas abusivas las cláusulas que limitan la responsabilidad. Pero esto al mismo tiempo, estas interpretaciones abrieron un abanico. Entonces un abanico donde la Ley de Defensa del Consumidor entró a tener una presencia mucho más fuerte en el seguro, ¿sí? Y decir, ok, ¿quién puede decretar, por ejemplo, la nulidad de una cláusula de un contrato que no deja de ser un contrato entre partes? ¿Sí? Es así que la jurisprudencia fue avanzando, los criterios fueron modernizándose y la Corte empezó a pronunciarse sobre estos particulares. La primera que pudimos ver, o que el primer fallo que se pudo advertir fue el Buffoni del año 2014. Porque el cuestionamiento era, ¿quién puede plantear la nulidad de esta cláusula? ¿La víctima puede plantearla? ¿Hasta qué punto se desnaturalizaba o no el seguro, el contrato de seguros? Bueno, en Buffoni la Corte decidió lo que les transcribí acá, dentro de lo más importante, ¿no? Los damnificados eran terceros ajenos al contrato de seguros y en tal carácter resultaban extraños a la relación de consumo habida entre tomador y asegurador, sin realizar ninguna consideración al dispuesto por el artículo 118, tercera parte de la 17.418,
que específicamente establece que la sentencia de condena contra el responsable civil será ejecutable contra el asegurador en la medida del seguro. En este sentido, si bien el artículo 68 de la 24449, que acá les hago un parate, es la ley de tránsito, impone la obligación de asegurar todo automotor acoplado o semiacoplado, deja a salvo la estipulación de las condiciones del contrato a que fije la autoridad en materia aseguradora. En ese contexto, debieron valorarse, por un lado, las circunstancias fácticas que dieron lugar a la exclusión pactada, transporte de personas en un lugar no apto para tal fin, y por otro lado, que la póliza fue aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. En definitiva, con este fallo, lo que empieza a decir la Corte es, está bien, el planteo no es irrazonable, pero tu derecho está limitado a llegar a poder declarar la nulidad o anular parcialmente un contrato del cual no sos parte. Contrato que fue aprobado por la Superintendencia de Seguros de la Nación, contrato que tenía previstas cláusulas y por lo tanto había que cumplirlo. ¿Sí? ¿Te puedo hacer una pregunta? Perdón, Sí, Vivi, dale. ¿Es un tercero interesado entonces el damnificado? Sí, y acá yo me olvidé de comentarles el último fallo, que yo lo tengo bastante leído porque me parece súper interesante, sobre todo el voto de Rosenkrantz. Es un fallo del 2017, que es Flores con Jiménez, donde básicamente Rosenkrantz ahí, si ustedes tienen un poquito de tiempo y les interesa un poquito el tema, lo que plantea es, acá hay dos obligaciones diferentes, que recaen en dos deudores, entre comillas, diferentes. Uno es el que causó el daño. El otro tiene una obligación contractual que nace de un contrato de seguros. El origen de la obligación de reparar el daño es la misma, porque fruto de un siniestro, de un accidente. Pero de ese origen salen dos obligaciones. Una de reparar un daño y otra es de cumplir con la prestación debida en los términos del artículo 1 de la 17418. ¿Se acuerdan el miércoles pasado, el miércoles que nos vimos, que les dije es muy pedagógica y la ley de seguros dice que la aseguradora tiene como compromiso al recibir el pago de la prima o pagar la indemnización o cumplir la prestación debida? Y en materia de responsabilidad civil, la aseguradora tiene la obligación de mantener indemne el patrimonio del asegurado. Artículo 109 de la ley 17.418. Ahora bien, ¿qué significa estos términos nuevos? Porque me imagino que para ustedes no es algo que les suene familiar hablar de la obligación de indemnidad. La obligación de indemnidad del patrimonio del asegurado no significa ni más ni menos en que cualquier daño que el asegurado haya generado en un tercero y que pueda estar amparado por la póliza de seguros vigente, va a recaer, se va a transferir al asegurador la obligación de reparación. Pero que se transfiera, se va a transferir en la medida del seguro, como dice el artículo 69 de la ley de tránsito. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, el voto de Rosenkrantz en Flores con Jiménez. Flores con Jiménez es un accidente de tránsito donde Lorena Flores lamentablemente sufre un accidente con una lesión bastante grave y la otra vez se discute la famosa cláusula de la franquicia, que ya vamos a verlo, a nombrarlo por lo menos para tener el concepto de la franquicia. Y básicamente lo que Rosenkrantz plantea es la obligación de reparar el daño es de quien lo causó. El derecho de indemnización integral o una reparación integral existe y existe en cabeza de la víctima. Pero ese derecho no puede ir por encima de las cláusulas establecidas en un contrato vigente entre partes y que es legal.
¿Por qué? Porque si fuera por encima de la obligación contractual que tiene la aseguradora de algún modo, permitiríamos violentar los términos del contrato que la aseguradora tiene pactados o tiene acordados con el tomador o con el asegurado. ¿Sí? Y al permitir que la víctima vaya por encima de estas cláusulas establecidas, no hace ni otra cosa que hasta desnaturalizar la naturaleza misma o la naturaleza jurídica del contrato como acto jurídico. ¿Entienden? El contrato es un acto jurídico válido y por lo tanto de permitirle a la víctima ingresar o violentar algunas cláusulas contenidas en ese contrato sería lo mismo que desvirtuar todo tipo de contrato que pudiera estar vigente. Pero lo que no quiere decir que la víctima pueda, en otra instancia diferente, reclamar los daños que superen el contrato de seguro. Sí, pero no lo va a poder reclamar contra la compañía de seguros. La compañía de seguros va a responder en la medida del seguro, y eso es lo que plantea Rosenkrantz. Contra el asegurado. Claro, lo que dice es, sí. contra quien causó el daño, puede ir plenamente, pero contra la aseguradora, la obligación es contractual de la aseguradora. La obligación de quien causó el daño es de reparación integral. Ahora, la obligación de la aseguradora es contractual. ¿Me entienden? Sería como que si la víctima pasa por encima de, por ejemplo, de la aseguradora, sería como que no tiene sentido haber firmado un contrato en el que la aseguradora va a responder en este caso por el asegurado. Eso es lo que plantea Rosenkrantz en el voto que les digo, que para mí me pareció súper interesante. Así que si tienen un ratito, si quieren, fíjense. Pero bueno, como todo en esta vida, tenemos en nuestra vida de derecho, doctores, tenemos una biblioteca con el sí y una biblioteca con el no. Siempre vamos a tener una hinchada a favor, una hinchada en contra, una local, una visitante. Vamos por la local, vamos por la más moderna, vamos por la que están estudiando ustedes. Todos aquellos que se enrolan en la columna del proconsumidor. Por ejemplo, ¿qué dicen aquellas personas que entienden que la relación de seguros es una relación de consumo? Primero, que existen 3 clases de consumidores en esa relación. El asegurado, la compañía de seguros y la víctima. O sea, el asegurado es un débil frente a la estructura del seguro, porque es un contrato por adhesión, porque la compañía de seguros tiene una posición dominante, y porque frente a la compañía de seguros tiene una asimetría técnica, económica y de expertise. Y la víctima dice, tiene para reclamar a la aseguradora los derechos y privilegios de la Ley de Defensa del Consumidor. Son criterios. Por ejemplo, la gratuidad del proceso. Otro argumento que sostiene esta teoría, esta parte de la biblioteca, es referente al artículo 5 de la Ley 17.418. Este artículo da un concepto nuevo, que ahora después lo vamos a desarrollar, que es la reticencia. ¿Qué es la reticencia? La reticencia es una conducta que puede tomar el asegurado o tomador del seguro, o dando información falsa, negligente o negligente, o callando u omitiendo algunas partes de la información. ¿Cuál es el sentido del Instituto de la Reticencia? Que las aseguradoras conozcan el estado real del riesgo para poder, con las circunstancias del riesgo conocido, poder determinar el valor de prima. ¿Sí? Hablándoles en criollo, no es lo mismo un auto particular que un remis. ¿Bien? No es lo mismo mi auto, que yo lo uso las 24 horas como auto particular y familiar, a un auto que se usa de 0 a 12 horas como particular y de 12 horas a 24 horas como remis. El riesgo al que está expuesto como remis es otro distinto de un auto particular. Bueno, toda esa información la tiene que saber la aseguradora en el momento que el tomador o el asegurado va a suscribir un contrato de seguros. ¿Bien?
Eso establece el artículo 5 y siguientes. Pero ya lo vamos a ver. ¿Qué dicen aquellos que se encolumnan dentro de la relación del consumo? Dice que este artículo viola los cánones mínimos en defensa de los consumidores. ¿Qué quiere decir esto? Con esto dicen que la compañía tiene que informar al asegurado qué es lo que necesita saber. Y que si la compañía no informa al asegurado qué es lo que necesita saber, el asegurado no responde. Y si el asegurado no responde, la responsabilidad de la falta de información es de la compañía y no así del asegurado. ¿Sí? Otro de los argumentos que tienen está en el artículo 12, que también de la ley 17.418. El artículo 12 básicamente dice que si cuando uno va a suscribir un contrato de seguros se trae una forma o llega a un acuerdo sobre condiciones de cobertura y después, cuando recibe la póliza, hay una diferencia entre lo que yo acordé, que es la propuesta de póliza, y la póliza, el asegurado tiene 30 días para impugnar esa póliza, una vez que la recibe. ¿Bien? ¿Qué dicen los que se apoyan en este criterio? Que este artículo es nulo porque se viola el deber de información. Y básicamente por el artículo 53, que habla, el artículo 53 de la 17.418, habla de la figura del productor de seguros como agente auxiliar, independiente, y que, ¿se acuerdan que nosotros vimos auxiliares? ¿Se acuerdan que vimos productores y vimos agentes identitarios? Que dijimos en el 53 está el productor, y en el 54 está mencionado el agente identitario, con la gran diferencia de que el primero emite actos materiales, el segundo puede emitir actos jurídicos. ¿Sí? Que el productor no representa a la compañía y el agente institutorio sí. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿qué dice aquel que se encolumna en esta teoría? Que el productor es un representante de la compañía para el consumidor. Y aplicándosele el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, es responsable solidariamente por cualquier daño o afección que le pueda originar la compañía aseguradora. ¿Sí? Sigo un poco, voy a tratar de ir un poco más rápido. Nos vamos del otro lado, tribuna visitante. Lo primero que dicen es, si vos pretendés aplicarme una ley general, la ley general no puede modificar ley especial y de alguna manera me estás debilitando a la ley 17.418, que es la ley de contrato de seguros, ni más ni menos. Después te dicen que el artículo 1 de la ley de defensa del consumidor no incluye las operaciones de seguros, porque no están mencionadas ni están encolumnadas dentro de las características. El artículo 37, como les nombré hace un ratito, dentro de las cláusulas nulas, menciona aquellas que limitan la responsabilidad. Claramente esta circunstancia es incompatible con la ley de seguros, con la esencia del contrato de seguros y con el artículo 61 de la 17.418, que si miran un segundo los busco. Que no me acuerdo dónde dejé la ley. Ley 17.418. Es más fácil que con el libro comentado. Dice, el asegurador se obliga a resarcir, conforme el contrato, el daño patrimonial causado por el siniestro sin incluir el lucro cesante, salvo cuando haya sido expresamente convenido. Pero fíjense el segundo párrafo del artículo 61. Responde solo hasta el monto de la suma asegurada, salvo que la ley o el contrato dispongan diversamente. Entonces, claramente el artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor, que dice que la cláusula limitativa de responsabilidad es abusiva, contradice el artículo 61 de la 17.418. Después dicen, para proteger al asegurado ya hay una protección estatal,
que un poco se los comentaba en la última clase que estuve. La Superintendencia de Seguros de la Nación, con la competencia exclusiva y excluyente, que es la que brinda, es el órgano de control máximo en actividad aseguradora, reaseguradora, es quien brinda la autorización para operar, que la autorización más la inscripción al registro público de comercio es la que hace que las compañías funcionen. Después, la propia Superintendencia de Seguros de la Nación tiene una unidad de atención al usuario, similar a lo que sería la Oficina de Defensa del Consumidor. Las protecciones estatales, ya está. Otro argumento te dicen, bueno, mirá, la ley 22.400, en el artículo 10, establece las obligaciones y responsabilidades que tienen los productores y asesores de seguros frente al asegurado, entre otros, por ejemplo, de asesorarlos en una buena cobertura, en la póliza, en explicarles, en declararle el estado de riesgo, el estado real de riesgo, tanto a la compañía de seguros como asesorar de manera debida, legible e inmediata al asegurado. Con lo cual es muy intuitivo, es muy protectorio del asegurado. Y finalmente, la propia ley 17.418, yo les puse estos 3 artículos. ¿Por qué? Vamos por los más fáciles. Les hablé del artículo 12, ¿se acuerdan de cuando la póliza difiere de lo que originariamente yo combiné? ¿Se acuerdan? Les dije, el asegurado tiene 30 días para impugnar la póliza. Fíjense que si ustedes lo comparan con plazos que pueden llegar a estar dentro de la Ley de Defensa del Consumidor, este es un plazo excesivamente mayor que el resto. ¿Sí? Después, el artículo 11, que es otro artículo fácil, por eso voy de atrás para adelante porque es más fácil a más difícil. El artículo 11 es el artículo que les habla de póliza. Y, a ver, yo se los voy a leer. Espérenme un segundo y ya les leí y van a darse cuenta porque es protectorio del asegurado. Dice, el contrato de seguro solo puede probarse por escrito. Sin embargo, todos los medios de prueba, inclusive cualquier medio digital, serán admitidos si hay principio de prueba por escrito. Y dice, fíjense, lo protectorio del asegurado. El asegurador entregará al tomador una póliza debidamente firmada, con redacción clara y fácilmente legible. La póliza deberá contener nombre y domicilio de las partes, interés de la persona asegurada, riesgos asumidos, el momento desde el cual estos se asumen y el plazo. La prima o cotización, la suma asegurada y las condiciones generales del contrato. Podrán incluirse en la póliza condiciones particulares. Cuando el seguro se contratase simultáneamente con varias aseguradoras, podrá emitirse una sola póliza. Ya por el artículo 11, ¿qué nos dice entonces? Que la póliza va a ser debidamente firmada, de fácil lectura, legible, y todos los datos que tiene que contener. Bien protectorio del propio asegurado. Y finalmente el artículo 158, si quieren chusmearlo, básicamente lo que les va a hablar es de aquellas normas que pueden modificarse total o parcialmente a favor del asegurado. Dice, además de las normas que por su letra o naturaleza son total o parcialmente inmodificables, no se podrán variar por acuerdo de partes los artículos 5, 8, 9, 34 y 38, y solo se podrán modificar en favor del asegurado los artículos 6, 7, 12, 15, 18, 19, 29, bueno, y así sigue. Con lo cual, protección, el asegurado la tiene. Pero como siempre les dije la primera vez que hablamos de este tema, lo ideal sería una aplicación armónica de las dos leyes, ¿sí? Ahora, vámonos al contrato de seguros.c, contrato de seguros en sí. Yo les puse un poquito acá como para que lo vayamos viendo. Ya les comenté la última vez que estuvimos juntos, voy a pasar un poco más rápido. El artículo 1 dice que hay contrato de seguro cuando el asegurador se obliga, mediante una prima o cotización, a resarcir un daño o cumplir la prestación convenida si ocurre el evento previsto. O sea, las obligaciones en el contrato de seguro son dos, una de cada parte.
El resto son cargas. Eso es fundamental. ¿Por qué? Obligaciones, derecho de las obligaciones. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre las cargas y las obligaciones? Que la carga no genera una sanción en sí. En cambio, la obligación puede ser demandado sin cumplimiento. Bien. Bien. La obligación del asegurado o del tomador va a ser pagar la prima. La obligación de la compañía, según el artículo 1, puede ser o cumplir la prestación convenida o resarcir el daño. Acuérdense que acá es lo que hablábamos con la primera clase de la teoría unívoca o no del derecho de seguros. Y acá está la prueba que Alperín consideraba las dos vías. O que se cumpla una prestación o que se haga un resarcimiento, que se pague una indemnización. Más allá de que en la gran mayoría, prácticamente, lo que se hace la compañía es pagar la indemnización. Los caracteres también siguen un poquito así muy por arriba, porque los habíamos visto. Primero, consensual no formal. Este artículo es fundamental. Fíjense lo que dice. El contrato de seguro es consensual. Los derechos y obligaciones recíprocos del asegurador y asegurado empiezan desde que se ha celebrado la convención, aún antes de emitirse la póliza. Entonces, el consentimiento es fundamental en este tipo de contrato. Ahora, ¿para qué me sirve la póliza entonces? Que les leí hace un rato cuando les hablé del artículo 11. El contrato se va a aprobar por cualquier medio de prueba, siempre que exista principio de prueba prescrito. Entonces, la principal prueba del contrato y de los límites y de las extensiones del contrato es la póliza. ¿Bien? Segundo carácter, claramente es bilateral, es oneroso, es aleatorio. ¿Saben por qué? Porque si desaparece el alia, desaparece el riesgo, no hay contrato seguro. Es de adhesión y principalmente de buena fe. En cuanto a los elementos, yo se los puse así para que puedan entender un poco, porque seguramente van a leer un material muy lindo que tiene el doctor Noves y que está subido en el campus. Y cuando el doctor Noves se refiere a los elementos, primero habla del consentimiento del objeto y de la causa, siendo el consentimiento en los términos del artículo 4 de la ley 17418, como lo vimos recién. El objeto se refiere a el riesgo asegurable y la causa vendría a ser el interés asegurable. Particularmente, yo les comenté, los elementos del contrato de seguros conforme su naturaleza jurídica son 3. Interés asegurable, riesgo y prima. Existen aquellos partidarios de la teoría unívoca y que entienden que el seguro se contrata solamente para resarcir al tercero damnificado, que en la indemnización sería un cuarto elemento. Yo soy de la vieja escuela, de la escuela del doctor Alperín, que entiende que los elementos del contrato de seguros esenciales son estos 3: interés asegurable, riesgo y prima. Fíjense lo que dice el artículo 2 de la ley. El contrato de seguro puede tener por objeto toda clase de riesgo si existe un interés asegurable, salvo prohibición expresa de la ley. Entonces, me pareció ahí enganchar y ya empezar a darles definiciones y conceptos de estos elementos que son tan particulares. Porque cuando uno piensa en el riesgo, uno piensa en la casa, uno piensa en el auto, uno piensa en algo como hay que darle sustancia, hay que darle cuerpo en la vida de uno. No, el riesgo es el riesgo y el interés asegurable es el interés asegurable. Son elementos que jurídicamente son válidos, pero que no tienen un cuerpo físico a donde uno pueda llegar a decir, no. El riesgo es una eventualidad que pueda estar prevista en el contrato. Algo que puede llegar a pasar, por eso es lo fundamental del alia. Por eso el contrato es aleatorio. Es una posibilidad de que se pueda llegar a producir un evento dañoso
y que ese evento dañoso tenga que estar previsto en el contrato, de manera tal que obliga a la aseguradora a resarcir el daño o a cumplir con la prestación. ¿Me entienden? Por lo tanto, es un elemento incierto, es un elemento futuro, es un elemento que tiene que estar previsto en el contrato y, por supuesto, es un elemento que tiene que ser ajeno a la voluntad de las partes. ¿Sí? Luciana, el ejemplo sería, por ejemplo, un incendio. No importa que se incendie la casa, es un incendio. Claro, o sea, la posibilidad de que se genere ese incendio, no el incendio en sí. ¿Me entienden? Por ejemplo, un lugar donde se trabaja con sustancias que son inflamables. No es que se Claro. produzca el incendio, sino que eso es el riesgo. Después Claro. se produzca el incendio. No es lo mismo, o sea, el riesgo es a qué está expuesto lo que a mí me interesa asegurar. ¿A qué se puede haber afectado o de qué manera puede ser dañado o sustraído lo que a mí me interesa asegurar? ¿Sí? Entonces, empezando a darle forma un poquito a este elemento de riesgo. Es muy complejo, los conceptos, así que no se enrosquen. Perdón, hablo muy chabacano. No traten de confundirse buscando algo, porque es una eventualidad. Sería Es como algo abstracto, o sea, Exacto. no existe físicamente, es una mera posibilidad nada más. Tanto el riesgo como el interés asegurable son elementos abstractos del contrato. ¿Por qué? Porque la contrapartida de ese riesgo es el interés asegurable. Fíjense que el artículo 60 dice que puede ser objeto de este seguro cualquier riesgo si existe un interés económico lícito de que un siniestro no ocurra. Ya la ley ahí te da una especie de concepto de interés asegurable. Como interés económico lícito, en principio, de que un siniestro no ocurra. Por eso yo les puse interés lícito de que un siniestro no ocurra. O la relación patrimonial, porque es un interés económico, que una persona tiene respecto de una cosa o de un derecho para que no se produzca el riesgo que pueda provocar un daño en él mismo o en su patrimonio. Otro concepto abstracto, no es la casa, es si de repente yo tengo mi casa y demuelen la casa al lado y ponen un cartel para hacer obras y empiezan vienen con el martillo rotor, a romper y siento las vibraciones y veo que capaz que se puede llegar a provocar una resquebrajadura en la estructura de mi casa, ya la situación cambió. No es una casa normal. Ya todo este tiempo de obra, la situación cambió, mi casa se puede romper. Entonces, el riesgo le cambió a mi casa. Entonces yo me tengo que comunicar para decir, mira, la situación de mi vecino ya no es la que tenía. Entonces yo tengo que asegurar de alguna manera para que si se me resquebraja una estructura, si se me vuela una teja o lo que fuere, directamente voy a estar amparado por la póliza. Por ejemplo, ¿sí? Y nos vamos finalmente al más conocido, al viejo conocido concepto de la prima. ¿Qué es la prima? Lo que pagamos. Eso sí es tangible, eso sí es algo deseado, algo conocido. ¿Cómo se puede definir? De maneras diferentes. Yo les puse 3. Es el importe económico del asegurado, es la obligación de pago, la prestación o la cobertura de riesgo. Es el valor actual del riesgo futuro. O el precio del seguro. ¿Para qué sirve esta prima? En primer lugar, les puse acá. Es indispensable para formar el fondo de primas. El fondo de primas es el más viejo conocido colchón que va a tener la compañía para decir, ok, de lo que cobro, se paga. Esto es el fondo de primas y esto para la manutención y la diaria de la compañía. ¿Qué pasa? Hay algún siniestro, van a acudir al fondo de primas.
a la reserva que tienen ahí. ¿Bien? Perdón, ¿lo podrás repetir? Porque se escucha medio raro, como en el micrófono, como si tuviese algo. ¿Lo Me lo estabas tapando acerco. algo? Ah, ahí se escucha mejor. Capaz que moví la mano y Sí, ahí se sí, escucha mejor. agarré la gran mago siguientes y voy a mover las manos al cuerpo. Aquí voy. El ingreso de las primas, del valor de cada prima, de cada contrato, es redistribuido por cada compañía, de la manera que estén autorizados por operar y etcétera. Pero a grosso modo les debo decir, una parte va a lo que es la manutención y la diaria y todo lo que significa la puesta en marcha y la operatividad plena de la compañía, y una gran parte integral con muchos fondos de primas, que no es ni más ni menos el viejo colchón pero que las compañías tienen y a donde recurren cada vez que se produce un siniestro. Y que tienen Disculpe, que profe, implicar pero se obligaciones. sigue escuchando un poco feo. ¿Sí? Sí. Bien, bien, bien. ¿Y ahora? Igual. Igual, Sí, igual. Sí, como, no sé, como un paquete de algo que se está usando. Claro, es como raro. así. Como con lluvia. Ahora no se escucha nada directamente. Capaz si te sacas los auriculares se escucha Sí. mejor. No. ¿No se escuchan? Ahora Ahí se se escucha escucha un poco mejor. mejor, a ver. Me quedo quietita así, cual está. Por lo menos tratamos de avanzar. No, ahí No, está sigue la estando. interferencia de nuevo, sí, no. Me parece que es auricular, profe. Paren. No. Si la pandemia es algo, se hunden los auriculares. Aunque este micrófono vamos a ver si anda un poco mejor. Hola, ¿me escuchan ahí? Ahí sí. Sí. Y ahora Ahí sí. está mejor. Sí, No sé sí. qué era. El auricular quizás está medio viejo. No sé. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a seguir con esta entonces. Básicamente yo acá les detallé los componentes los componentes generales que tiene una prima. El primer componente o la prima pura, ¿cómo se establece? Simplemente por un cálculo de probabilidades. Uno, las compañías cuando van a asegurar, lo que establecen es con qué frecuencia y con qué intensidad han pagado siniestros en situaciones anteriores por los mismos intereses asegurables que se quieren asegurar en este caso. Parece un trabalenguas, pero ¿me entienden? Voy a lo concreto. Yo quiero asegurar por responsabilidad civil mi auto. Y van a decir, ok, nosotros aseguramos, tomamos seguros de automóviles por responsabilidad civil y el auto tuyo, que tal marca, tal año, la compañía en los últimos 5 años pagó tanta cantidad de siniestros por tanta cantidad de dinero, y a partir de ahí sacan un primer cálculo de probabilidad de cuánto pueden llegar a pagar de siniestralidad por mi auto. ¿Sí? Por eso les puse cálculo de probabilidades, frecuencia más intensidad. A ese primer valor le suman una tarifa, un recargo de seguridad y gastos de adquisición y explotación. Profe, perdón. O sea que esa prima pura se establece según cada marca de auto, o sea, si tienen más siniestros o no. No, según cada riesgo.
Ah, y cada interés asegurable. O sea, yo te puse el ejemplo de la marca de auto porque es lo que más familiar a uno tiene, pero es decir, por ejemplo, un auto 2008 no tiene los mismos equipamientos, ni las mismas medidas de seguridad que un auto 2016 o que un auto 2021. Entonces, las compañías lo que hacen es buscar en su historial la cantidad de veces en las que se vieron involucrados en pagar siniestros para ese tipo de autos y ese tipo de coberturas. ¿Sí? Y a ¿Y en partir de ahí... ¿Y en los Dale, Mari. inmuebles hacen lo mismo? Sí, claro, pero lo que ven es otras circunstancias. No es lo mismo, por ejemplo, asegurar un departamento como combinado familiar, porque el concepto es combinado familiar. No es lo mismo asegurar un departamento que asegurar una casa. Depende del barrio donde esté. Depende los linderos, los lindantes, porque no es lo mismo asegurar una propiedad que tiene en los que es medianero de un terreno baldío o que tiene cercana una zona de emergencia, para no decirles una villa, a los riesgos a los que se asegura tienen costos más altos dependiendo de la zona, dependiendo de la construcción, dependiendo de las medidas de seguridad. Por eso es tan importante que cuando uno va a suscribir el contrato, le declare el estado real de riesgo. Por eso cuando nos piden el estado real de riesgo es cuando nos dicen, ¿tiene llave de doble paleta? ¿Tiene reja? ¿Tiene alarma? Buscan medidas de seguridad. Esas medidas de seguridad son las que hacen que, junto a las circunstancias del lugar donde se encuentra, más el historial de la compañía de haber pagado en siniestros anteriores, llevan a que las compañías determinen un primer valor, que cuál va a ser el valor estimado de lo que podrían llegar a pagar si ocurre un siniestro con ese contrato que van a suscribir. ¿Me siguen? Porque esa es la base, esa es la prima pura, eso es lo que hacen los actuarios en los cálculos actuariales y que determinan también las pérdidas o ganancias posteriores de la compañía. A esa prima pura se le van a ir sumando impuestos y gastos. Fíjense, recargos de seguridad, tasas de prima de tarifa por la suma asegurada, recargos administrativos, derechos de emisión, IVA, sellado, impuestos y tasas. En definitiva, todo ese detalle de componentes que ven ahí da lugar y conjunto al famoso premio del seguro. Uno dice premio y parece que fuera un premio de verdad, pero no, es la prima comercial. Es la prima comercial o premio de seguro. La prima pura es este cálculo que yo les digo. Pero comercialmente es prima comercial o premio el conjunto de toda esa escalerita que vemos ahí. ¿Me siguen? donde dice 4 masiva, se refiere a 4 donde dice arriba comercial. Exacto. Sería la prima comercial más el IVA, sellado, impuestos, tasas. ¿Siguen? ¿Van bien hasta ahí? ¿Qué Perdón, pasa? me queda otra duda. Ay, perdón, Dale. re pesada. No. Que puede ser que a veces a los autos que son más caros, o sea, porque son más nuevos, se cobre un mayor seguro, o sea, una mayor prima. No es porque sean más nuevos, sino porque el valor que tienen es más alto. Claro, claro, en relación con el valor del auto se calcula también esto. Claro. Bien. ¿Por qué? Porque los repuestos pueden ser más caros, porque, o sea, son esas variables que salen del cálculo de las probabilidades. ¿Sí? No es lo mismo reparar un Audi que un 206. Aún así sean los dos 2021. ¿Me entienden? Todo ese cálculo, todo ese detalle, por eso es tan importante el tema de la reticencia, de que el asegurado tiene que declararle a la compañía de seguros o el tomador el estado real del riesgo. ¿Para qué? Para que la compañía pueda dar
tener un panorama, un abanico de cosas, y a partir de ahí poder sacar su cálculo de prima pura. Fíjense este artículo, que es muy interesante, se los dejo acá, que habla de la inexistencia de riesgo. ¿Por qué? ¿Por qué se los traigo? Por lo que yo les decía anteriormente. Porque los elementos esenciales del contrato de seguro son riesgo, interés asegurable y el pago de la prima. Si el asegurado o tomador no paga la prima, se provoca la caducidad automática del contrato. Si no hay riesgo, me desaparece el contrato, porque mi interés asegurable no va a estar expuesto a ninguna eventualidad. ¿Sí? Y eso dice el artículo 3, que el contrato de seguro es nulo si el tiempo de la celebración del siniestro se hubiera producido o desaparecido la probabilidad que se produjera. Desaparece la ley. Dice, si se acuerda que comprende un periodo anterior a su celebración, el contrato es nulo solo si al tiempo de su conclusión el asegurador conocía la imposibilidad de que ocurriese siniestro o el tomador conocía que se había producido. ¿Qué es esto? Es un elemento que hace que el contrato de seguro sea único. El artículo 3 permite la retroactividad de la vigencia del contrato. ¿Dónde se empezó a dar este tipo de circunstancias? En los seguros marítimos. Por eso yo les puse a continuación el artículo 411 de la Ley 20.094, que dice que el contrato de seguro es nulo si al tiempo de la celebración el asegurado conoce la producción del siniestro, o si el asegurado sabe la inexistencia del riesgo o su cesación. Salvo por el contrario, se presume que el asegurado tiene ese conocimiento si la noticia le llegó antes de la celebración del contrato al lugar donde se realizó o al del domicilio del asegurado, etcétera, etcétera. Básicamente, ¿qué pasaba? Muchas veces las compras de mercadería, y a veces sigue pasando, pero gracias a Dios la comunicación por internet achicó mucho distancias y tiempos y demoras, pero pasaba, ¿vieron? ¿Se acuerdan de las famosas cláusulas SIF, etcétera, etcétera, etcétera? Que me imagino que se habrán aprendido o que se están aprendiendo en este momento, en la segunda parte. Cuando se compra mercadería y se hace el transporte de mercadería con, yo no me acuerdo cuando era en SIF, FOB, y no me acuerdo ahora, no me sale a esta hora ya de la noche, no me sale lo que significaba. SIF era las compraventas internacionales de costo, seguro y flete. Ahí está, no me salía. Cuando se hacía con cláusula SIF, con cláusula FOB, bueno, etcétera. Pasaba que en el medio podía llegar a salir mercadería de un destino a otro sin tener un seguro. Cuando se tomaba conocimiento de eso, y siempre y cuando el suscriptor, el tomador o el asegurado conocía la imposibilidad de que hubiera ocurrido el siniestro o desconocía si se había producido, podía ir a la compañía de seguros y declarar el estado real del interés asegurable a suscribir y del riesgo con la retroactividad suficiente desde la fecha de partida. ¿Sí? Y ahí vamos a la famosa no entendí muy bien esa parte de retroactividad de la ley. Bien. Por ejemplo. Yo tampoco, la verdad que me perdí un poco. En la compraventa de mercaderías del exterior. ¿Sí? Íbamos, todos compramos alguna vez y había una época donde venían de Estados Unidos la mercadería y demás. Supónganse que ustedes hubieran comprado una mercadería como para, en esa época, o que ahora esté habilitado también, como para iniciar un emprendimiento acá en Mar del Plata. ¿Sí? La mercadería viene por avión, y después viene por encomienda, y después viene por correo argentino. Va a tardar en llegarles 15 días. Se comunican con la gente, con el proveedor, con el vendedor de esa mercadería, después de haber pagado la mercadería, y el vendedor le dice, perfecto, recibí el pago, la mercadería fue despachada en el día de la fecha. Bueno, perfecto. Pasan unos días y les hace ruido y si no llega, ¿tendrá un seguro? ¿Qué seguridad tengo? ¿Qué amparo tengo? ¿Cómo hago para no perder el dinero?
Entonces se comunican con el vendedor y el vendedor le dice, no, yo seguro no habíamos hablado nada, así que no pagué nada, no acordé nada. ¿Quién es el interesado? O sea, ¿quién tiene el interés asegurable sobre esa mercadería? Ustedes, que la están esperando. Entonces, sabiendo que la mercadería está en viaje, que salió tal fecha, por eso yo les puse el 411, dice, bueno, no importa. Sabiendo que la mercadería está en viaje, que salió, no sé, por decirles el 15 de octubre, y ustedes el 20 de octubre se les ocurre consultarle al vendedor, y sabiendo que ustedes no tienen conocimiento que hubiera ocurrido algún siniestro, pero que la inversión que pusieron ustedes es muy grande, pueden ir a la compañía de seguros que quieran y que venda pólizas a ese efecto y declarar todo esto y pedir que la póliza de seguros sobre esa mercadería en tránsito tenga una vigencia desde el 15 de octubre, más allá de que en el momento que ustedes se sientan a suscribirla y a pagarla, sea 20. ¿Entienden? Sí, Porque lo que ahora sí hay una es como que certeza... lo podés reclamar, digamos, por más que No, lo no podés haya asegurar. faltado. Claro. Y en ese caso Sí. te lo van a cubrir. O sea, se vuelve Siempre como y para atrás. cuando, ¿qué dice el artículo 3º? Siempre y cuando vos como tomador o asegurado tengas la certeza de que el siniestro no ocurrió o de que el riesgo no desapareció. ¿Sí? Porque si no, no hay contrato de seguros. Por eso les puse acá y les puse inexistencia de riesgo. ¿Sí? Vamos a la famosa reticencia, que es parte de todo lo que es esta bolilla. La reticencia, yo les dije, el artículo 5 dice que es toda declaración falsa o reticencia de circunstancias conocidas por el asegurado, aun hechas de buena fe, que a juicio de peritos hubieran impedido el contrato o modificado sus condiciones si el asegurador hubiese sido cerciorado del verdadero estado de riesgo. Todo esto se anula el contrato. Entonces, ¿qué se desprende del propio artículo 5? Que la reticencia se puede dar como una declaración falsa o como una reticencia de circunstancias, una omisión de circunstancias conocidas por el asegurado. ¿Sí? ¿Cuál es la razón? Yo les vengo diciendo en toda esta charla. La compañía de seguros tiene que conocer el estado real de riesgo. Tiene que conocer que si yo voy a contratar un combinado familiar en mi casa, al lado, mi vecina existe. No estoy al lado de un terreno baldío. Si estoy al lado de un terreno baldío, tengo una sola ventana, que mi ventana tiene rejas, que tengo medianeras, que no tengo un bar al lado. Son todas circunstancias que pueden llegar a declarar un estado real de riesgo distinto del que podría ser una casa tradicional con vecinos tradicionales, rejas, ventanas y medianeras. ¿Bien? La sanción al encontrarte con esta reticencia es la nulidad del contrato. Y fíjense que yo les puse en negrita algo bastante particular. Dice que a juicio de peritos. Es la primera vez que en este punto lo que hace la compañía, lo que hace la ley de seguros es establecer una prueba legal. ¿Por qué? Porque necesita, o sea, la reticencia para configurarse como tal necesita una prueba pericial. Y fíjense qué contradictorio que en los principios de la sana crítica que rigen todo proceso civil hacen que por el 165 del Código de Procedimiento el juez tenga a través del principio de la sana crítica la posibilidad de analizar el plexo probatorio en su totalidad y poder llegar a aferrarse a alguna u otra prueba. Y acá este artículo tiene como gran crítica que obliga en cierto modo o condiciona al juez que determine si hay o no reticencia a volcarse o a aferrarse a esta prueba pericial. ¿Sí?
En definitiva, determinar si hubo o no reticencia será cuestión de esta prueba de peritos. Y si la reticencia lo que tiene que probar esta prueba pericial es que la reticencia hubiera impedido el contrato o modificado sus condiciones. ¿Sí? Ahora bien, el asegurador tiene que impugnar el contrato dentro de los 3 meses de haber conocido la reticencia o falsedad. Ese es un plazo de caducidad. El artículo 6 no dice de qué forma. Entonces, claramente todos los doctrinarios empezaron a preguntarse si era extrajudicial o judicial. López Saavedra entendía que la impugnación de la compañía de seguros es indistinta según lo manifestó en la reticencia. Stiglitz, por otro lado, dice que la impugnación tiene que ser previa al acto judicial. Primero tiene que impugnar el contrato para que con la impugnación iniciar la prueba tasada, la prueba legal y tener ahí el sustento para el juez que permita determinar o no si hubo reticencia. Finalmente, Alperini y Morandi entienden que tiene que ser judicial la impugnación. ¿Por qué? Porque la impugnación va a ser la que va a traer consigo la prueba legal, la prueba tasada, y esa va a ser la que determine si hubo o no reticencia. Les cito acá el artículo 6, que habla de la reticencia no dolosa, porque la reticencia puede ser dolosa o no dolosa. Se van a dar cuenta en el contrato, a lo largo de la ley de seguros, que en pocas ocasiones habla de dolo, la ley de seguros. Siempre ante la duda, en este sistema protectorio del asegurado, entiende que el asegurado, si obra de buena fe. ¿Se acuerdan que yo le dije el principio de buena fe? Sin principio ubérrimo de este tipo de contratos. Y por lo tanto, no duda de su intencionalidad. En este artículo dice que cuando la reticencia no dolosa es alegada en el plazo del artículo 5º, o sea, dentro de los 3 meses de conocida, la compañía puede anular el contrato devolviendo la prima, con deducción de gastos, o reajustarla con la conformidad del asegurado al verdadero estado de riesgo. ¿Esto lo entienden? La compañía va a tener derecho, alega la reticencia del contrato tuyo. ¿Por qué? Porque tu combinado familiar era una vivienda única y de repente descubrimos que era un Airbnb. Como compañía yo te impugno el contrato por reticencia, porque vos no me dijiste, vos me omitiste circunstancias del estado de riesgo, ¿sí? Dentro de los 3 meses que lo conocí. Y ahí voy a tener derecho a tener 2 vías o 2 caminos. Una es rescindir el contrato, devolverte la prima que hubieras pagado por el periodo que no pasó el contrato, con la deducción de los gastos que correspondan. O el otro camino va a ser reajustar la prima. O sea, como el estado de riesgo ya es otro, la prima pura que vimos hace un rato tiene que tener otro cálculo de probabilidades, de frecuencia y de intensidad. ¿Me seguiste, Marian? Sí, podría pasar lo mismo, por ejemplo, si yo pongo un seguro para mi coche y, no sé, dentro de 6 meses salgo a hacer Uber. Perfecto. Y no le aviso nada. Sí. Ah. Sí, podría pasar lo mismo. Y dicen, los seguros de vida, el reajuste puede ser impuesto al asegurador cuando la nulidad fuera perjudicial para el asegurado, si el contrato fuera reajustable a juicio de peritos y se hubiera celebrado de acuerdo a la práctica comercial con el asegurador. Básicamente ahí hay otra manera más de proteger la supervivencia del contrato de seguros cuando se trata de seguros de personas. Porque ahí no le dicen a la compañía, tenés derecho a rescindir el contrato y devolver la prima por el periodo que no estuviste. Ahí lo que se le está diciendo que en el caso del seguro de personas no va a tener ese derecho, va a tener la obligación de reajustar el contrato y seguir dándole vida a ese contrato de seguros. ¿Sí? Finalmente dice, si la reticencia fuera dolosa o de mala fe, el asegurador tiene derecho a las primas de los periodos transcurridos
y del periodo en cuyo transcurso invoque la reticencia o falsa declaración. O sea, si yo lo invoco ahora, hasta que se termine y se determine que es una reticencia dolosa, todo el tiempo y el periodo de contrato, yo tengo todavía el derecho como aseguradora de cobrar la prima por ese contrato. Y la gran pregunta, ¿qué pasa si en el medio que estamos discutiendo, impugnando el contrato, todo ocurre un siniestro? Fíjense que la ley previó también en las circunstancias, dice, en todos los casos. O sea, trátese, le hace dolosa o no dolosa. Si el siniestro ocurre durante el plazo para impugnar, la compañía no adeuda prestación alguna, salvo el valor de rescate que corresponde a los seguros de vida. Por eso es tan importante no incurrir en reticencia. Trato de ir un poquito más rápido porque veo que son las 9:30 ya. Sigo tratando de agotar la bolilla 10. El artículo 11 les dije, habla de la póliza. El contrato de seguro solo puede probarse por escrito. Sin embargo, todos los demás medios de prueba serán admitidos si hay principio de prueba por escrito. Tiene que estar firmada, fácilmente legible, y si la póliza es contratada con varios aseguradores, puede emitirse una sola póliza. Esa sería la figura del coseguro. ¿Bien? En este caso, les puse el artículo 67, quien asegura el mismo interés y el mismo riesgo con más de un asegurador, notificará sin dilación a cada uno de ellos los demás contratos celebrados, con indicación del asegurador y de la suma asegurada, bajo pena de caducidad, salvo pacto contrario. ¿Entienden eso? Sin ir más lejos, yo como asegurada, puedo ir y contratar el mismo riesgo, el seguro de mi auto, la responsabilidad civil, contra terceros, hasta 3 millones de pesos, por ejemplo, con Sofía, con Mariana y con Viviana. Ellas son 3 aseguradoras. Pero tengo que notificarles a cada una de ellas la existencia del otro contrato, la suma asegurada y el asegurador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en caso de siniestro, cuando no existan estipulaciones especiales en el contrato o entre los aseguradores, se va a entender que cada asegurador contribuye proporcionalmente al monto de su contrato, hasta la concurrencia de la indemnización de vida. La liquidación de los daños se hará considerando los contratos vigentes al tiempo del siniestro. El asegurador, que aún una suma mayor que la proporcionalmente a su cargo, tiene acción contra el asegurado y los demás aseguradores para efectuar el reajuste. O sea, si yo tengo un siniestro, al haber cumplido con mi parte de notificar, Sofi, Mariana y Vivi van a poder cumplir con su prestación de manera proporcional. Ahí hay una responsabilidad mancomunada, no solidaria. ¿Sí? Similar a este coseguro es la póliza flotante, pero en realidad, yo digo similar, pero es la contracara de la moneda. Porque acá también va a haber una póliza, pero va a ser más de un riesgo, más de un interés asegurable dentro de la póliza. ¿Cuál es la más conocida? Pero en un segundo un poquito de agua. Yo compro mi primer auto y vivo en lo de mi papá y mi mamá y mi papá tienen un auto y, no, bueno, papá y mamá te ayudan con el seguro un tiempo hasta que estés mejor. ¿A quién no le han hecho eso? Y te dicen, bueno, vos pagate la nafta, mamá y papá te pagan el seguro del auto. Y lo llaman al productor. Y claro, el seguro de uno, el seguro del auto de mamá, el seguro del auto de papá, y se hicieron un billete. Entonces el productor, ¿qué te dice? Para que te haga una póliza flotante, te hago una única póliza, con una única compañía, con las mismas condiciones de cobertura, pero te incluyo dentro de lo que es el capital asegurado, los 3 autos. ¿Me entienden?
cada auto con su valor de capital asegurado individual, pero es una sola póliza. Esa póliza es la póliza flotante. ¿Dónde se ve más seguido o dónde se cuela, o sea, normativamente hablando? Otra vez voy a la ley 20.094 y dice que el artículo 442, cuando se trata de un seguro de efectos bajo póliza flotante, el asegurado está obligado, salvo estipulación contraria, a cubrir con dicho seguro todos los embarques de efectos, sin excepción, que hagan por su orden dentro del tiempo establecido, bla, bla, bla. Se obliga también a declarar por escrito al asegurador la naturaleza y valor de los efectos, así como el buque, fecha de embarque y viaje y la forma de tiempo que establezca la póliza. Pero básicamente la póliza flotante, o sea, más allá de esta normativa que les leí, quería que entendieran cuando les habla de póliza flotante de qué se trata. De varios efectos, varios intereses asegurables dentro de una misma póliza. Esto un poquito voy a pasarlo medio así, porque ya lo mencioné varias veces. La diferencia es entre propuesta y póliza. En este artículo 12, que dice, cuando el texto de la póliza difiera del contenido de la propuesta, la diferencia se considerará aprobada por el tomador si no reclama dentro de un mes de haber recibido la póliza. Esta aceptación se presume solo cuando el asegurador advierte al tomador sobre este derecho por cláusula inserta en forma destacada en el anverso de la póliza. La impugnación no afecta la eficacia del contrato en lo restante, sin perjuicio del derecho del tomador de rescindir el contrato en ese momento. O sea, el tomador del seguro puede impugnar la póliza, tiene 30 días desde que la recibe, y la impugnación puede ser parcial o total. Si es total, se rescinde el contrato. Si es parcial, la parte no impugnada por el tomador del seguro tiene plena validez y plena vigencia. ¿Sí? Esto se relaciona, este artículo, con el artículo 10, que me olvidé de ponerles, pero es de la 22.400. ¿Por qué? Volvemos a la esencia, que les repetí 20.000 veces, y va la número 20.001. La compañía necesita tener una descripción del estado real del riesgo, y el asegurado está protegido en muchas de las normas que circunscriben a este mundo del seguro. Como ser el artículo 10 de la 22.400, que dice que los productores asesores de seguros, o sea, los auxiliares, tienen funciones y deberes que se le indican a continuación. Es larguísimo ese artículo, pero fíjense este que les detallé. Ilustrar al asegurado o interesado en forma detallada y exacta sobre las cláusulas del contrato, su interpretación y extensión, y verificar que la póliza contenga las estipulaciones y condiciones bajo las cuales el asegurado decidió cubrir el riesgo. O sea, no solo que el asegurado tiene esa protección por parte de la póliza misma con el artículo 12, sino que encima de remate el productor tiene esta obligación. ¿Sí? Póliza a la orden y póliza al portador, dice la bolilla. En este sentido, el artículo 13 de la ley de contratos, la ley de seguros, dice que la transferencia de las pólizas a la orden o al portador importa transmitir los derechos contra el asegurador. Voy a frenar ahí. ¿Cuál es el caso o el ejemplo más concreto de lo que van a dar en pólizas al portador? Las pólizas, por lo general, en el principio general, son nominativas. Tienen detallado, como les dice el artículo 11, cuando les habla de la información que tiene que tener la póliza, tiene detallado el tomador del seguro, el bien asegurado, el riesgo asegurado, el interés asegurable, etcétera, etcétera, etcétera. Generalmente son nominativas. ¿Sí? Ese es el principio general. ¿Cuándo las pólizas son al portador? Por ejemplo, en los seguros de caución, donde puede tener o no detallado el beneficiario de ese contrato de seguros. Pero la sola entrega de esa póliza importa una garantía para el que la tiene. Los derechos que surgen de esa póliza pueden ser reclamados por quien está en posesión de la misma. ¿Sí? Un ejemplo concreto, y esta es la famosa póliza al portador. Un ejemplo concreto
está en las contrataciones públicas. ¿Vieron las contrataciones públicas cuando van a hacer la presentación de ofertas frente a las licitaciones? Siempre la oferta tiene que estar acompañada de una garantía. ¿Cuál es esa garantía? A veces es un pagaré y a veces es una póliza de caución. ¿Dónde? Luciana, perdón. Ay, perdón, me asusté. ¿Qué por decís, ejemplo, Vivi? No, si, por ejemplo, en los eventos públicos, cuando hablaste de público, por ejemplo, un concierto o algo Sí. así, ahí es una póliza al portador, ¿o no? Porque, ¿cómo se sabe el nombre de todas las personas que asisten? No, porque eso es una póliza colectiva. Porque ahí Ok, uno ok. lo que hace es como la póliza del estacionamiento. El que tiene un estacionamiento y tiene un espacio donde va a poder brindar un servicio de estacionamiento a, no sé, 10 vehículos, de los cuales tiene espacio en 2 para SUV o para camionetas, lo que declara es lo que tiene de información. Por ejemplo, un ejemplo que pasó fue, ¿se acuerdan? Hace muchos años, pero fue bastante conocido el hecho, cuando fueron a la cancha, en un partido en la cancha de Boca, que creo que fue el inicio de que ya no fueran visitantes a ver fútbol. En la cancha de Boca hicieron como una especie de, bueno, yo fui, pero un recital. Y es como muy angosta y hay como esas estructuras de hierro. Y hicieron una especie, no sé si era en la parte popular, una especie de barricada en un partido y aplastaron a una persona. No recuerdo ahora si le generaron lesiones o si falleció. Ese tipo de eventos deportivos está amparado por un seguro de responsabilidad civil. Ese seguro de responsabilidad civil es un seguro que, como seguro colectivo, lo toma la entidad que le da ingreso a la gente, paga una prima y la manera que uno tiene como víctima de efectuar un reclamo es el boleto o el ticket o la entrada a ese lugar. Uno paga por un aforo de, no sé, léase, les digo así muy metafóricamente hablando, 50.000 personas que van a entrar en un predio de tal hora a tal hora, que van a estar sometidos, que van a ingresar y van a permanecer en una zona donde la circunstancia edilicia es X, y la describen, donde el espacio es así, y van a salir a determinada hora, ¿sí? Ahora, por eso, con esos datos las compañías de seguros brindan esos seguros de responsabilidad civil colectiva, porque no tienen identificada a la posible víctima o al posible riesgo. El riesgo asegurable es que se le pueda provocar un daño a cualquier persona que esté en el predio cuando haya 50.000 personas y tal evento, y un evento deportivo J. Léase partido de fútbol, las Leonas, un recital, ¿sí? Con esos elementos se configura el seguro de responsabilidad civil. No sé si te quedó alguna duda, Vivi. No, genial, porque entonces no es una póliza a la orden ni al portador, es otra tipo No, de no, no, no. seguros. La póliza a la orden y al portador es una póliza que sirve solamente si uno la tiene en la mano y la lleva a la compañía y le dice, yo sufrí un daño y tengo esta póliza para reclamar que me reparen el daño. Por ejemplo, las empresas que salen adjudicatarias del servicio de asfalto de las calles
y de repente, por circunstancias X, dejan de faltar, y la municipalidad puede, por la frustración de ese contrato, ir a la compañía de seguros a ejecutar la indemnización por ese seguro. ¿Qué necesitan? ¿Ser asegurados? No, necesitan tener la póliza. Por eso muchas veces hasta se endosan. Esas son las famosas pólizas al portador. Dice, por ejemplo, la compañía se libera si cumple con las prestaciones respecto del endosatario o portador de la póliza. No importa que sea el titular asegurado, no importa el nombre, no importa que la póliza sea nominativa, porque la póliza es al portador. ¿Sí? A ver, quiero ver por dónde voy. ¿Esto lo entendieron? ¿La diferencia entre póliza a la orden y póliza al portador o póliza nominativa al portador? Sí, sí, sí. Ok. No vamos a llegar. Quieren que... A ver, quiero ver por dónde voy. No, me queda bastante para terminarles la bolilla. Prefiero darles toda esta bolilla bien. Son las 10 menos cuarto de la noche. En la facultad ya me estarían odiando. Prefiero darles bien esta bolilla, que es la más... O sea, abocarme a darles las bolillas más completas, más complejas. Y, a ver, voy a dejar de compartir. Si les parece, dejamos acá, terminamos la otra bolilla, o sea, terminamos la otra clase, toda esta bolilla 10, que es la que tiene los temas más complejos y de donde, o sea, es la raíz de lo que ustedes van a después analizar en seguros, ¿sí? Y después seguiremos con, a ver, ¿qué tengo acá en el programa? Comercialización de seguros, más o menos lo estuvimos viendo, la bolilla 11. Yo creo que ahí si leen la ley 20.091 y la 22.400, la 22.400 primera y después la 20.091, artículos 58 y siguientes, van a tener lo que es agentes y productores de seguros. Las formas de venta de la bolilla 11 es Bancassurance, venta directa, internet, cuestiones suscitadas con defensa de la competencia. Eso si quieren se lo dejo a Bernardo, que le fascina todo lo que es la ley de defensa de competencia. Y después, clase de seguros, prefiero pasárselos de largo y darles la parte de reaseguros y seguro aeronáutico, que es bastante más complejo. ¿Sí? Entonces, si están de acuerdo, a ver,